Regresamos ahora a ver si ya la comunicación con Patricio, la conexión es estable para poder seguir escuchándote. Ya es estable. Primero que nada, una disculpa por la conexión hace rato, falló como nunca, pero ya es estable. Entonces me gustaría empezar ahora sí la presentación. Muy bien, me presento. Para los que no oyeron, yo soy Patricio Escarpín, soy alumno de la Escuela Nacional Preparatoria 8 y mi trabajo es la historia de las vanguardias cinematográficas en la primera mitad del siglo XX. Como el mismo Francis Ford Coppola diría, creo que el cine, las películas y la magia siempre han estado estrechamente relacionadas. Las más tempranas personas en hacer películas eran magos. Como toda génesis en un proyecto, mi inspiración surgió mucho antes, de hecho, de participar y hacer el trabajo para jóvenes hacia la investigación. De hecho, gracias a ese interés que tuve, es que decidí plantear los objetivos de esta manera. En una parte, para plantear los objetivos académicos, que son los que vienen en el trabajo, que son reconocer la importancia de las vanguardias cinematográficas en la historia del cine, cuáles habían sido las condiciones que habían generado estas vanguardias, cuál había sido la realidad social que se vivía en ese momento y cómo habían afectado las influencias artísticas. Ahora, como Robert McKee, un teórico de guionismo, dice, si uso esta analogía para decir que mis objetivos académicos son como si fuera un personaje, son la caracterización, es decir, todo lo exterior, y estos objetivos aquí plasmados que dicen objetivos personales son todo aquello que yace en el interior del personaje, es decir, su subtexto. Entonces, estos objetivos personales no, como tal, no pude plasmarlos en el texto, pero fueron las razones reales o las razones de mayor fuerza que me motivaron a realizar el trabajo. Primero que nada, yo quiero estudiar cinematografía en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Entonces, yo supe que desde un momento tenía que estudiar cine. La historia del cine por sí sola es muy vasta. Entonces, tuve que focalizar cierta atención y cierto estudio para poder conocer qué era lo más relevante de la cinematografía. Posteriormente, conforme fui realizando el trabajo, fueron surgiendo otro tipo de objetivos, como lo fue en un momento generar un pensamiento histórico cinematográfico. Es decir, que yo pueda ver una película y saber qué factores influyeron para que esa película tenga X característica. En esta metodología que yo le llamo la metodología en la frase preensayo, porque en ese momento yo no tenía claro que iba a ser un ensayo, yo empecé a investigar en dónde podía encontrar información acerca del tema. Primero me fui a lo que serían las fuentes digitales y consulté dos grandes canales de YouTube, uno que se llama Zoom F7 y otro que se llama Zep Films, en donde saqué buena información que me dio la base para poder realizar mi trabajo posteriormente. Y encontré una constante que se citaba mucho a un autor que fue para mí mi Biblia en este estudio, que fue Historia del Cine Mundial de George Sabu. De hecho, su libro y el libro de cine y vanguardias artísticas fueron dos libros principales que consulté a lo largo del trabajo. En estos libros consulté otras obras como lo fue La pantalla demoníaca u otras obras que hablaban con exactitud de ciertas vanguardias. Entonces, en ese momento yo aún no tenía muy claro de cómo, de qué enfocarme exactamente de la cinematografía y encontré que las vanguardias era lo más relevante. Yo decidí tomar las 10 vanguardias más importantes de lo que era el siglo XX. Es decir, desde la primera, el expresionismo alemán, hasta el dogma 95, que fue la última. Entonces, conforme fui enfocando el estudio y fui investigando, me di cuenta de que el estudio per se era muy vasto y que hablar de 10 vanguardias con un límite de páginas, pues era demasiado complejo. Entonces decidí nada más irme a las primeras 5, que fueron expresionismo alemán, impresionismo francés, constructivismo ruso, surrealismo y por último el neorrealismo italiano. En todas las 5 vanguardias y corrientes que menciono encontré una constante. Cada vez que había una condición tan adversa como fue la guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el arte encontraba una manera de hablar, una manera de quejarse. Y de hecho eso es lo que hicieron las vanguardias artísticas. Hablaron o fueron un manifiesto de que la gente no estaba de acuerdo con lo que se estaba viviendo. Después de eso elaboré una línea del tiempo que me ayudó a ver cuáles vanguardias tenían relación, es decir,
que se habían ejecutado al mismo tiempo. Vanguardias como el expresionismo alemán o el impresionismo francés fueron contemporáneas y tuvieron ciertas influencias, a pesar de que fueron totalmente contrarias. Cada una de las vanguardias presentadas tuvo detrás un trasfondo, una investigación de 5 o 6 páginas por página presentada, que no pude obviamente meter en el trabajo por la dimensión que me pedían, un límite de 10 páginas. Pero lo que quiero decir es que el trabajo real, la dimensión real del trabajo era de aproximadamente 25 páginas. En ellas decidí, para ser más específico, abordar cuáles habían sido los antecedentes y los inicios de las vanguardias, cuáles habían sido sus edad, bueno, yo les llamé edad de oro, o sea, su periodo más glorífico, y cómo habían decaído y por qué. Y encontré que la mayoría de las vanguardias que terminaron o que fueron, pues sí, concluidas, el factor que influyó en eso fue una búsqueda de renovación. El expresionismo alemán, por ejemplo, que tomaba historias muy ficticias, de terror, de fantasía, tuvo que concluir porque la gente ya se había cansado de eso y buscó mayor realismo. Es por eso que nace el Kappersfilm, que es una subcorriente que nace del expresionismo alemán. El constructivismo ruso termina porque Lenin levanta cuotas para que ya no se pueda hacer cine que no sea totalmente socialista. Entonces, esas hasta el momento habían sido mis fuentes secundarias, pero mis fuentes primarias, y que gracias al cielo se siguen conservando, fueron las películas que vi. Alrededor de entre 15 y 25 películas fueron las que revisé, y para ser más profundo aún en la investigación, realicé una crítica, un análisis basado en sus cualidades estéticas, en la premisa, en teorías de guión, para ver cómo iba evolucionando. Criticar una película de vanguardia con conceptos contemporáneos es obsoleto, no puedes hacer eso. Entonces, este tipo de críticas que realicé me ayudó a generar lo que tanto buscaba, el pensamiento histórico. Entonces, ese es por un lado el objetivo, el que es el objetivo exacto de la investigación, pero por otro lado, para mí, futuro cineasta, ver estas películas me sirve para en un futuro poder brindar tributo al cine, es decir, referenciar al cine y para renovarlo. Por ahí dicen que no existe la pura originalidad, sino que agarramos un poco de todos los lados. Para concluir un poco con lo que fue, en este caso, mi experiencia en la investigación, me gustaría hablar de cuál fue la importancia dentro del estudio y cuál fue la importancia dentro de lo que mencioné antes, mi perfil como cineasta. Por un lado, el cine fue y es un medio de protesta, es una reinvención técnico-artística constante. ¿A qué me refiero? A que constantemente el cine está mejorando, está cambiando, y eso lo podemos ver en las vanguardias. Como cada vanguardia que fue sucediendo se autonombraba mejor que la anterior y proponía sus manifiestos de por qué lo era. Y por último, y una de las cosas más importantes en el campo de la sociología y la historia, es que cada fase de la cinematografía es un reflejo de lo que sucede en ese momento histórico preciso. Por otro lado, la importancia para mí como estudio cinematográfico es que, como mencioné antes, pude concretar lo que sería una formación de un criterio audiovisual más profundo, más crítico, y me dieron bases para tener un juicio y para tener una inspiración para lo que es el séptimo arte. Como dice Lucía Hinojosa, y ahí se resume toda mi investigación, detrás del cine no existe solo una forma de entender la realidad, sino otra manera de pensar. Gracias.